Niña Mowgli. Gracias a las diferentes versiones del libro de la selva en el cine, muchos han romantizado la idea de un niño perdido en las selvas de la India y que es adoptado por una familia de animales salvajes que lo educan con las leyes de la jungla. Pero la verdad es que cuando estas historias ocurren en la vida real, no son tan bonitas. Como en 2017, cuando un grupo de leñadores de la India rescataron a una niña de 8 años que había sido criada por una manada de monos. La pequeña fue encontrada caminando a 4 patas y chillando a los humanos como un simio, pero con evidentes signos de desnutrición y debilidad. La niña estaba herida, no podía hablar y estaba aterrorizada de los hombres que la encontraron, pero afortunadamente pudieron darle algo de comer y llevarla a un hospital antes de que alguna fiera aprovechara su estado para tomarla como merienda. Los rescatistas llamaron a la niña Niña Mowgli y después de su recuperación en un hospital entró en el sistema de adopciones, donde esperan que con el tiempo aprenda a hablar. Mujer salvaje. En 2007, una mujer fue descubierta hurgando en la basura y cubierta de barro en Camboya. Las autoridades declararon que se trataba de Ro Pieng, quien había desaparecido a los 8 años mientras pastoreaba búfalos de agua, y seguramente había pasado 18 años viviendo en una de las selvas más salvajes de Camboya. La familia Pieng, agradecida de que le devolvieran a su hija desaparecida, aceptó la tarea de cuidar a la mujer, que luchó fuertemente para adaptarse a la vida cotidiana, evitando la ropa, intentando varias veces regresar a la jungla. El problema es que ese no fue el final feliz, sino un pequeño error del que se dieron cuenta una década después. En 2017, un vietnamita de 70 años llamado Peo apareció en la casa de la llamada mujer de la jungla después de ver fotos en Facebook, y le dio todo un nuevo sentido a esta historia. Peo presentó pruebas de que se trataba de su hija Tag y declaró que no era una mujer de la selva, sino una paciente psiquiátrica. Definitivamente yo no quisiera vivir toda esa confusión. Christopher Knight. Este hombre tenía solo 20 años cuando renunció a su trabajo y se fue de la ciudad para alejarse de la sociedad. Así que si alguna vez han pensado en retirarse a una casa en un lugar remoto sin tecnología, este caso les puede servir como inspiración. Aunque yo creo que nunca podría abandonar el internet. En el caso de Christopher, entró en el bosque de Maine en Estados Unidos casi sin posesiones y trató de sobrevivir de la naturaleza, pero no calculó bien. Y con los días sufrió porque además de enfrentarse a los inviernos del área, no sabía cocinar, cazar ni mucho menos sembrar. Así que tan pronto como sus principios comenzaron a desmoronarse, estableció un campamento compuesto enteramente de artículos robados de cabañas y campamentos cercanos. Sobrevivió cometiendo alrededor de 1000 robos a las casas del área. Tras 27 años fue capturado, pero como nunca hizo daño, solo le dieron 7 meses de cárcel. Y hoy es muy famoso por sus habilidades de supervivencia. El último de la tribu. Si son fieles Smashers, seguramente se acuerdan de que en Brasil hay cientos de tribus que nunca han tenido contacto con el mundo exterior y se aseguran de mantener a los forasteros lejos con sus flechas. El gran inconveniente para estas comunidades es que nosotros cada vez tenemos más cámaras de seguridad o drones con los que podemos ver sin que nos vean a nosotros. Por eso, en 2018 se publicó un video del último miembro de una tribu indígena. El resto de su tribu fue exterminada por ganaderos en 1995 y desde entonces ha estado viviendo solo en la jungla. Lo triste de esta historia es que el video no solo es un producto de la curiosidad, sino que debido a que los madereros y ganaderos siguen desafiando las medidas de protección de la tierra, defensores de comunidades indígenas deben demostrarle al gobierno que el hombre aún está vivo, para renovar sus documentos de protección y evitar que termine como su familia. David Lidstone. Durante casi 3 décadas, este hombre de 81 años vivió alejado de toda la sociedad, en los bosques de New Hampshire, en una pequeña cabaña adornada con paneles solares. David Lidstone se las arregló para construir su pequeño hogar escondido en medio de los árboles, en medio de un terreno en el que pudo cultivar su propia comida, cortar su propia leña y cuidar a sus mascotas y pollos. Sin embargo, David este año se enfrentó a unos meses de cárcel, porque le fueron imputados cargos criminales debido a que aparentemente
Aparentemente, estuvo viviendo ilegalmente en una propiedad privada durante 27 años. Y para empeorar las cosas, mientras Lidstone estaba encerrado, su cabaña fue incendiada el 4 de agosto y perdió todo. Al día siguiente, este abuelo fue liberado, porque un juez dictaminó que ya no podría ocupar el terreno por el que había sido enjuiciado. Lo único bueno de esta triste historia es que después de que la historia fue publicada, el anciano ha recibido grandes donaciones económicas y también ofertas de vivienda. Dina Sanichar. Ya había mencionado la gran fama de la historia de Mowgli contada por Rudyard Kipling en su novela El libro de la selva. Sin embargo, pocas personas saben que se basó en trágicos hechos reales. Dina Sanichar fue criado por lobos y pasó los primeros 6 años de su vida creyendo que él era uno de ellos. Cuando unos cazadores lo encontraron en 1867 tirado en una cueva, lo llevaron a un orfanato cercano. En aquel lugar, misioneros intentaron enseñarle a caminar y a hablar, pero desgraciadamente lo único que aprendió de los humanos fue a fumar. Curiosamente, Sanichar no era el único niño lobo que vivía en el orfanato. De hecho, durante el último siglo han aparecido cientos de historias de niños criados por lobos en toda la India, pero se especula que muchas han sido inventadas. Lo cierto es que Sanichar solo tenía 35 años cuando su cuerpo sucumbió a la tuberculosis y nunca se adaptó por completo a la vida en el orfanato. Pero inspiró maravillosas historias con la idea de que alguien se haya criado en un mundo completamente diferente al nuestro. Ho Ban Lang. Un veterano del ejército, Ho Ban Tang, abandonó su pequeña aldea en 1972 con su hijo Lang, que entonces tenía 2 años, huyendo de la guerra de Vietnam. Los dos se instalaron en la selva y se quedaron allí temiendo que los estadounidenses nunca hubieran cesado de lanzar bombas. Lang y su padre vistieron taparrabos hechos con corteza de árbol y vivieron en chozas de madera levantadas 5 metros del suelo, hasta que unos recolectores de leña de la zona los vieron y denunciaron a la policía sobre 2 hombres de la selva. Los hombres que no hablaban fueron llevados hasta una aldea para proporcionar ayuda médica al padre. Desde entonces, Lang comenzó a llevar un estilo de vida relativamente normal, pero falleció este año a causa de cáncer de hígado. Tristemente, según los médicos, además de todas las nuevas toxinas que entraron en su cuerpo, el estrés y la mala alimentación del mundo civilizado fueron los causantes del fin de su vida.